Muy buenas tardes, gracias, doctor Olivares. Siempre es un gusto estar aquí con un grupo de médicos interesados en continuar su preparación. Doble gusto en este auditorio. Yo tuve el honor de ser alumno de don Alberto Guevara Rojas, mi maestro, profesor titular de fisiología en mi primer año de medicina. Sí, hace mucho tiempo, eso sí es cierto, pero no deja uno de recordar todos esos años con gran cariño. Bueno, como decía el doctor Olivares, arrancamos con oftalmología. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que nos dieran mucho más que 3 días, pero entendemos que esto no es posible, que hay que abarcarlo todo en la medida de lo que sea factible. Y vamos entonces a entrar al tema de inmediato. Antes de empezar con los temas ya específicos que ustedes ya conocen, me voy a permitir hablar de algunas generalidades, entre ellas, bueno, que hoy hablaremos de ametropías, de párpados y vías lagrimales, como 2 temas estos separados, de retinopatía diabética, dándole quizá un tiempo un poco más amplio, porque sin duda es el padecimiento de salud pública más importante en este país en relación a oftalmología en este momento, y se va a poner peor. Entonces, quisiera yo dedicarle un poquito más de tiempo. Hablaremos menos tiempo de retinopatía hipertensiva, y no porque no sea importante, pero el oftalmólogo juega un papel diagnóstico, pero realmente la terapéutica de la retinopatía hipertensiva es del nefrólogo, del cardiólogo, del internista o del médico que atiende pacientes de este tipo. Y finalmente hablaremos de glaucoma. Los 2 temas centrales entonces serán retinopatía diabética y glaucoma. El glaucoma es la causa más frecuente de ceguera en el mundo no mestizo. A los individuos de color y a los mestizos como nosotros nos pega más la retinopatía diabética, y esa es la causa de ceguera número 1, pero no resolvible, porque desde luego están las cataratas, pero en los otros países el glaucoma es la causa más importante de ceguera. En los siguientes días, los doctores Navas y Ramírez abarcarán los temas como se les fueron asignados, de la manera que están anotados ahí. Y bueno, necesariamente tenemos que hablar del globo ocular en estos 3 días. El globo ocular es un conjunto de 2 segmentos de esfera, un segmento de esfera posterior, que es el globo ocular propiamente dicho, con 3 capas, de afuera a adentro, haciendo a un lado la conjuntiva en este momento. El globo ocular tiene entonces la esclerótica, la coroides en medio, y en la parte más interna la retina, órgano fundamental para la visión, puesto que es el encargado de transformar la energía luminosa en energía eléctrica para que sea llevada a través del nervio óptico y las vías visuales hasta la corteza occipital, donde en realidad se integra la visión. Tiene también un segmento de esfera anterior, que es la córnea, la lente principal del globo ocular, una lente convergente muy poderosa. Atrás de la córnea está el iris con su pupila, el espacio circular que permite como diafragma mayor o menor entrada de luz dependiendo de la intensidad. El espacio entre la córnea y el iris se llama cámara anterior, y en contra de lo que se pudiera pensar que todo esto es la cámara posterior, en realidad este espacio, la cámara posterior, está entre el cristalino y el iris. Entonces es un espacio casi virtual, que cuando se incluye el cristalino en él,
entonces se vuelve más amplio. Y aclaro esto desde este momento porque ya el doctor Ramírez les hablará de catarata y les mostrará cirugía de catarata, y lo que se hace es entonces, la catarata ustedes recuerdan, es la opacificación del cristalino. Actualmente lo que hacemos es remover en forma circular parte de la cápsula anterior del cristalino, fragmentar con ultrasonido el contenido del cristalino ya opaco y dejar deliberadamente la cápsula posterior para que en este espacio se deje el lente intraocular que va a conservar el paciente operado de catarata. Eso es a grandes rasgos lo que es el globo ocular. Finalmente, y lo volveré a decir enseguida que hablemos de ametropías, es como una cámara fotográfica, es una cámara oscura que tiene un orificio en la parte anterior por donde entra la luz y una superficie donde idealmente se debe formar la imagen de lo que se está observando o fotografiando si fuera, o filmando si fuera una cámara fotográfica o de video o de cine. También muy rápidamente, ¿se acuerdan ustedes? Estos son los procesos ciliares. El humor acuoso se forma aquí, circula por la cámara posterior, pasa a la cámara anterior por la pupila y se elimina en la parte anterior, en la cámara anterior, en el ángulo de la misma, a través del trabéculo hasta el conducto de Schlemm, que es este que está aquí, en los 360 grados, y ya de ahí pasa el humor acuoso a las venas epiesclerales y a la circulación general. Toda esta parte posterior está llena de lo que es el vítreo o el cuerpo vítreo, un coloide con la consistencia de gelatina que está empezando a cuajar o clara de huevo, transparente, que en la evolución, a lo largo de la vida embrionaria, de tener vasos sanguíneos y ser casi opaco donde tiene vasos sanguíneos, termina siendo un espacio, puede decir un cuerpo coloide que llena todo este espacio, unido alrededor del nervio óptico en la parte posterior al mismo disco y en la parte anterior en la hora serrata, donde empieza la retina en la parte anterior, ahí también se fija el humor vítreo. Este esquema me sirve para hablarles un poco de la circulación del globo ocular. Desde luego, las arterias que irrigan al globo ocular son las oftálmicas, la arteria oftálmica de Caladado, rama de la carótida interna, y la arteria oftálmica se va subdividiendo, va dando ramas. Una de ellas penetra al nervio óptico y lo recorre hacia adelante, y es lo que vemos salir en el nervio óptico, en el fondo del ojo, que se conoce esa arteria como la arteria central de la retina. Así le seguiremos llamando, aunque en realidad es una arteriola. Lo que nosotros vemos en el fondo del ojo ya tiene calibre de arteriola y de venula, pero se le conoce como la arteria y la vena centrales de la retina. Pero esa arteria oftálmica también da otras ramas que no penetran al globo ocular por el nervio óptico, sino alrededor del nervio óptico, y son las venas y arterias, sobre todo las arterias, que van a formar la coroides, esa gran red vascular que tiene la responsabilidad de dar nutrición a los conos y los bastones. La nutrición de los conos y los bastones, neuronas por excelencia que tienen la función de cambiar la energía luminosa en eléctrica, gracias a las cuales vemos, no son nutridas por la arteria central de la retina, sino por la coroides. Y existen otras arterias que le dan irrigación a los músculos extraoculares encargados de la movilidad ocular y que penetran después de irrigar los músculos. Aquí hay un segmento de músculo donde se inserta en el globo ocular, irrigan a los músculos y después abandonan el músculo después de que se inserta o en el sitio donde se inserta y penetran a darle irrigación a el iris y al cuerpo ciliar. Muy rápidamente, desde luego, este órgano
está contenido en la órbita. La órbita está formada por 7 huesos. No voy a hablar de mucho detalle de esto, porque no es el objetivo de este curso, sino hablar más bien de la patología y de lo que enfrenta un médico que ve pacientes de oftalmología. Pero ustedes recuerdan que, bueno, hay hendiduras y orificios que atraviesan el nervio óptico y los componentes vasculares y nerviosos que le dan sensibilidad y movimiento al globo ocular. El globo ocular tiene 6 músculos extraoculares, 4 músculos rectos y 2 oblicuos, el superior y el inferior. Hay que recordar, hay que hablar con absoluta justicia del globo ocular. Fíjese que de 12 nervios craneales tienen que ver con el ojo directa o indirectamente con sus anexos, varios de ellos, si vamos a hacer cuentas. Nervio óptico, segundo, único nervio craneal cubierto por meninges. Y de ahí tienen que ver con el ojo el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Para la movilidad, algunos de ellos, nada más. Entonces, de alguna manera, es un órgano privilegiado e indispensable para que el ser humano y los animales en general que tienen ojos funcionen adecuadamente. Esta fotografía nada más es para mostrarles un anexo del globo ocular, que es el músculo orbicular de los párpados, y bueno, ustedes saben, alguien más adelante hablará de esto, los 2 nervios ópticos, el quiasma donde se entrecruzan sus fibras y el resto de las vías visuales hasta la corteza occipital. Hay diferentes maneras de explorar a un paciente que tiene problemas de oftalmología, desde lo más elemental, que es lo que ustedes tendrán acceso en su práctica, a menos que vayan a ser oftalmólogos, y algunos mucho más sofisticados. Pero tomar la agudeza visual no se requiere más que una cartilla adecuada, a la distancia que debe de ser, un observador o alguien que esté registrando los hallazgos y un paciente. No se necesita nada más sofisticado. Y qué bien habla de los pediatras y de los internistas que dicen, se canaliza este paciente, está viendo 20/40, me parece que no es una metropía, haga favor de revisarlo. Wow. O un pediatra que descubre un niño que puede tener una anisometropía, una graduación alta en un ojo, y que se dé cuenta que ese ojo no está viendo bien, se canalice a tiempo y ese ojo evolucione desde el punto de vista sensorial adecuadamente. Claro, se puede hacer también la exploración con un proyector y así la lámpara de hendedura, el elemento, el armamentario principal del oftalmólogo actualmente, y así podemos nosotros entonces explorar el globo ocular de diferentes formas. Ya hablaremos en glaucoma de las diferentes maneras de tomar la presión intraocular. Este es el tonómetro de Schotz y este es el tonómetro de aplanación, montado en la lámpara de hendidura, y lo que hace es aplanar la córnea, y la fuerza que se ejerce le permite ser esa cifra transformada a milímetros de mercurio. Otro armamentario también del oftalmólogo es el oftalmoscopio indirecto, que le permite visión binocular al estar explorando el fondo del ojo, más complejo y difícil de utilizar que el oftalmoscopio directo monocular que ustedes conocen. Y desde luego, bueno, de ahí nos podríamos seguir, y ya hablaremos de esto, a campametrías, a tomografías de diferente tipo para analizar diferentes elementos del globo ocular. Voy a permitirme hablar primero de las ametropías, puesto que en realidad es importante que se conozcan, es importante que se sepan diferenciar de las causas que verdaderamente orgánicas, patológicas, que disminuyen la agudeza visual,
pero no les dedicaremos mucho tiempo. El ojo que tiene las dimensiones adecuadas es un ojo emétrope. Un ojo que tiene 24 milímetros de diámetro de anteroposterior, de adelante a atrás, un globo ocular debe medir 24 milímetros de diámetro, micras más, micras menos, y debe tener también las dos lentes convergentes adecuadas, con el poder adecuado, para que la imagen de lo que está observando, en este caso esta flecha, se forme esta imagen pues en la retina, perfectamente invertida como toda cámara fotográfica. Ustedes en mis máculas, en mi retina, están de cabeza y yo en las de ustedes también. Afortunadamente nuestro cerebro interpreta la información adecuadamente y nosotros vemos el mundo al derecho. Entonces, un ojo emétrope es aquel que cuando observa un efecto, un objeto lejano, forma su imagen en la retina. Y yo de una vez quisiera preguntarles, si un ojo emétrope forma la imagen de lo que está observando de lejos en la retina, ¿qué pasa cuando se acerca el objeto a ver la hora o a leer aquí? ¿A dónde se va esta imagen? ¿Para adelante o para atrás? De esta lejana se vino aquí cercano. ¿A dónde se va esta imagen? Para atrás. ¿Y cómo es que vemos con nitidez? ¿Qué habrá que brindarle a todo el sistema? ¿Convergencia? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, para complementar lo que muy bien dijo el doctor, lo que necesitamos brindarle a este ojo cuando observe el objeto es mayor poder de convergencia a sus lentes, para que la luz que llega de un objeto cercano converja más pronto, no se vaya hasta acá atrás y se quede en la retina. Y eso se logra porque el cristalino se abomba. Y de una vez, regla de oro, para que nos entendamos, lo decimos desde este momento, en óptica, las lentes convergentes son generalmente biconvexas, y mientras más convexas, de alguna manera, dicho de una manera más clara, mientras más gorda es la lente, es más poderosa, y mientras más planita, siendo también convergente o biconvexa, es menos poderosa. Entonces el cristalino en reposo tiene un poder adecuado para que el ojo emétrope vea bien de lejos, y cuando ve un objeto cercano viene un reflejo que de inmediato hace que el cristalino se vuelva más choncho, tenga más poder de convergencia y la imagen se mantenga en la retina. ¿Cómo se llama cuando perdemos el poder de acomodación? La presbicie. ¿Y qué implica? ¿Cansancio visual o qué? ¿Por qué la gente dice que ya tengo vista cansada? ¿Esto es real? No, ¿verdad? Es una de las grandes mentiras que acarrea la cultura popular. Tengo vista cansada. Si no poder ver de cerca a partir de determinada edad es vista cansada, pues el infarto del miocardio es un infarto coronario, es un cansancio coronario, y así se me cansó el páncreas y me dio diabetes. Entonces, hablaremos un poco de presbicia, pésimamente llamada vista cansada. No se vale que el médico, cuando esté hablando entre médicos, lo diga así. No tiene caso discutir con los pacientes. Y hablaremos un poco también de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Entonces, les decía yo, en la presbicie o presbicia, el objeto cercano manda la imagen para atrás y la única manera de traerla es que este cristalino se vuelva más panzón.
Cuando llega la presbicie, porque se endurece el cristalino, la presbicie en general se debe probablemente a dos factores: menor efectividad del músculo ciliar encargado de que el cristalino se abombe, pero mucho más, el factor que lo va inhibiendo es la esclerosis, el endurecimiento del cristalino. Y entonces la presbicie genera mala visión de cerca, que hace crisis alrededor de los 42 o 43 años, se corrige con lentes convergentes o dándole mayor poder de convergencia a las lentes del ojo y del que el paciente puede ser que ya use. A todo el sistema de lentes involucrados en que ese ojo vea bien, hay que darle mayor poder de convergencia para que siga este paciente viendo adecuadamente, y definitivamente no se debe a ningún cansancio. El ojo miope, vamos a hablar de la miopía más frecuente, que es la miopía axial, o que se debe al eje anteroposterior del globo ocular. Si el globo ocular mide más de los 24 milímetros que dijimos y la córnea y el cristalino tienen los poderes adecuados para un órgano de 24 milímetros, ¿dónde se forma la imagen? Antes. ¿Y cómo ve el paciente miope? De lejos. Horrible. Su premio llega cuando está viendo algún objeto cercano. Acercamos la imagen, la miopía de cerca, acercamos el objeto y la imagen se va para atrás, estaba antes de lejos, se va para atrás, y claro, dependiendo de la magnitud de la miopía, el paciente miope de cerca ve bien. Pregunta: ¿el paciente miope de cerca tiene necesidad de acomodar? No. Simplemente la imagen, sin necesidad de aumentar el poder de convergencia del cristalino, se casa con la retina y se ve chévere. ¿Qué tipo de lente corrige al paciente miope? ¿Convergente o divergente? Divergente, y esas son cóncavas. Y entonces hay una miopía axial, esa es la más frecuente. Déjenme decirles que seguramente todos conocen a alguien miope que se quita los lentes para leer y hasta lee Los Miserables completa la novela, o La Guerra y la Paz sin lentes. Y la gente dice: ¡ay, qué bien ve, qué barbaridad! Tiene 85 años mi abuelita y ensarta la aguja cuando se la tengo que pasar yo, porque yo ya no veo el orificio de la aguja. ¡Qué maravilla! Las abuelas antes eran de una madera diferente a las de a mí, que ya no puedo ensartar la aguja. No tiene nada que ver con alimentación, con nutrición, ni con salud de nada. Simplemente la abuela es miope, ensarta con toda facilidad la aguja, pero eso sí no podrá decir qué nieto viene por la acera de enfrente. Pero también hay una miopía por factor corneal. Y les había yo dicho que una lente convergente, mientras más curva o panzona es más poderosa, y mientras más plana es menos poderosa. ¿Qué pasa si a un globo ocular de 24 milímetros, tamaño correcto, le toca una córnea más curva de lo que debió ser? La imagen se forma antes y, para fines prácticos, el paciente es miope. Y vamos a decirlo de una vez, ya les hablarán de cirugía refractiva. Por cierto que si Mario dice refractaria, es la cirugía refractiva, ya les hablarán de esto, pero básicamente lo que hace es modificar la curvatura de la córnea. A un paciente miope lo trato con láser y gracias al efecto del láser le aplano sus curvaturas. ¿Qué le hice al paciente?
No le quité la miopía porque el globo ocular sigue del mismo tamaño, pero llevé a la imagen a la retina porque le quité poder de convergencia a la córnea y el paciente con el mismo tamaño de ojo ve bien. No sé si me están siguiendo, pero espero que sí. Entonces, hay miopía por factor corneal, es lo menos frecuente. Los miopes ven mal de lejos, ven bien de cerca, se corrigen con lentes divergentes, negativas, cóncavas. La hipermetropía es lo contrario. Es un globo ocular que quedó pequeño para el tamaño que debió tener, menos de 24 milímetros, y por lo tanto, la imagen de lo que está viendo de lejos se forma si es más pequeño, donde se forma atrás de la retina, en mayor o menor lejanía según la magnitud de la hipermetropía. La mayor parte de los niños son hipermétropes porque les falta crecer y que su cabeza crezca junto con el resto del cuerpo y el globo ocular junto con la cabeza. ¿Ven borroso los niños? No necesariamente. Los primeros semanas a meses de la vida, sí. Pero un niño ya en edad preescolar debe estar viendo 20/20 o muy cercano. ¿Cómo lo logra? ¿Qué necesita? ¿Convergencia o divergencia? ¿Y quién se la va a prestar? Claro, el paciente hipermétrope acomoda para ver nítido. La imagen está atrás, necesito traerla para adelante. ¿Quién me presta acomodación? El músculo ciliar y el cristalino. Nos dieron la acomodación para ver bien de cerca, pero eso al hipermétrope le importa un comino y utiliza su acomodación también de lejos. Claro que de cerca tiene que acomodar todavía más y me canso, no puedo, necesito ayuda, y es cuando hay que ponerle sus lentes primero de cerca y después también para lejos. El hipermétrope de cerca pues todavía tiene que hacer un esfuerzo más grande para que la imagen mucho más atrás siga en la retina. Entonces también hay hipermetropía axial, un globo ocular más pequeño de lo que debió ser, y también hay hipermetropía por factor corneal. ¿Alguien dijo no, verdad? ¿Pregunta? Pueden ir preguntando sobre la marcha, desde luego, No, puede ser toda la vida. Hay quien es hipermétrope toda la vida. La mayor parte de los niños son hipermétropes y hay un proceso que le llamamos emetropización, en que al ir creciendo el globo ocular junto con el resto del organismo, terminan siendo muchos de ellos emétropes, aunque fueron hipermétropes. Algunos que ya nacen miopes y al crecerles el ojo, pues todavía más miopes, y hay otros que están cerca de la emetropía y terminan siendo miopones no muy acentuados. El hipermétrope teóricamente ve mal de lejos, pero si acomoda ve bien, ve peor de cerca y de acuerdo a su capacidad de acomodar, ve bien de lejos y de cerca. Claro, si va perdiendo acomodación porque se le esclerosa el cristalino, igual que a la mayoría, a todos los seres humanos, empezará a ver mal primero de cerca, que requiere más acomodación, y luego también de lejos. Se corrige con lentes convergentes, positivas o convexas. Astigmatismo. En aras del tiempo no les voy a preguntar qué es un cuerpo esférico, pero vayan pensando que es un cuerpo esférico. Dicen los cronistas de fútbol, lanzan el esférico. ¿Qué es eso? ¿Y cuál es la diferencia con un balón de fútbol americano? Pues precisamente la esfericidad. Una esfera tiene el mismo radio de curvatura como quiera que uno recorra, en el meridiano vertical, en el meridiano horizontal, tiene exactamente la misma curvatura. Así debería de ser la córnea ideal. Pero con los cambios que tiene el globo ocular en su forma,
También la córnea no siempre es esférica y entonces a veces tiene mayor poder de curvatura o más pronunciada su curvatura en un meridiano que en otro. Y otra vez, mientras más curva es una lente convergente, más poderosa es, mientras menos curva es, menos poderosa es. Y entonces, imaginémonos a una naranja esférica, no lo son, pero vamos a imaginarnos una naranja esférica, la vamos a cortar en dos, y ahora tenemos, como deberían ser las córneas, dos segmentos de esfera. Si yo aprieto este segmento de esfera así, además de que se le escurre el jugo, queda mucho más curva en sentido vertical que en sentido horizontal. Y entonces la luz que atraviesa la córnea en sentido vertical se comporta de diferente manera que la luz que atraviesa en sentido horizontal. Y entonces no hay uno, sino que hay dos puntos donde se concentra la luz después de pasar por una córnea con astigmatismo. La mayor parte de las córneas con astigmatismo son así como les platico, más curva en sentido vertical que en el sentido horizontal. Eso se llama astigmatismo con la regla, porque así es la regla. Habitualmente cuando hay astigmatismo así es. El astigmatismo contra la regla es al revés. La córnea, en lugar de haber sido apretada así en el globo ocular, queda acomodada de tal manera que es más curva en sentido horizontal que en el vertical. Siguen siendo de todas maneras dos sitios donde cae, donde focaliza la luz. Los pacientes que tienen astigmatismo tienen dos curvaturas en su córnea, ven igual de lejos y de cerca, mientras no llegue la presbicia, quiere decir, su problema por el astigmatismo, si es que es importante, es igual de lejos que de cerca. Y se corrige con lentes cilíndricas. La lente cilíndrica imita la forma de la córnea. Y entonces, vamos a imaginarnos otra vez la córnea que tiene superficie más curva vertical, más plana horizontal. Pues ahora yo fabrico una lente que va a tener la curvatura más pronunciada horizontal y menos pronunciada vertical, la planto enfrente de la córnea y se compensan las curvaturas y entonces desde el punto de vista óptico yo ya corregí el astigmatismo. Lo que hace la cirugía refractiva es precisamente en un meridiano aplanar más la córnea y en el otro meridiano que es menos curva, aplanarla menos. En fin, ya no voy a hablar más de esto, de lentes convergentes y divergentes, pero sí es importante que ustedes tengan una idea de por qué quien se dedica a esto, optometrista u oftalmólogo, hablamos de un quebrado cuando hablamos de visión. ¿Qué quiere decir que un paciente tenga una agudeza visual de 20/20? Bueno, pues lo que está sucediendo es que estamos influenciados por los sajones, por simplemente cercanía geográfica o porque sí. El chiste es que un paciente, ustedes saben que ve adecuadamente, que ve la unidad, que tiene una visión, una agudeza visual correcta, ve 20/20, y esto quiere decir que a 20 pies de distancia de la cartilla, esos son alrededor de 6 metros, hay que medirlos, y si no, ajustar el proyector adecuadamente, y si no, poner un espejo de tal manera que en los consultorios más pequeños haya una adecuada toma de agudeza visual. A 20 pies el paciente alcanza a ver la escala en la cartilla de Snellen o de quien sea, la escala correspondiente al 20. 20 es la más chiquita, o todavía puede ser que haya una más en 15, y luego de ahí para arriba va aumentando el tamaño de la letra, 25, 30, 40, 50, 60, etcétera, hasta 200, en fin. Los que nos dedicamos a esto de la óptica, aunque sea parcialmente,
hablamos de 20-20 como la unidad, 20 entre 20 es igual a 1. Un paciente que ve 20-40 quiere decir que a los mismos 20 pies apenas alcanzó a ver la escala correspondiente al 40, que es más grande, desde luego, que las previas. Un paciente que ve 20-200 quiere decir que a los mismos 20 pies alcanza a ver apenas la letra grandota de 200. Y un paciente que ve 4-200 quiere decir que tuvimos que acercarle la letra a 4 pies de su ojo, y apenas a esos 4 pies de su ojo dijo, es una E con las patas para la derecha. Entonces ese paciente ve 4/200. Si yo trabajara en un túnel del metro a 40 pies, ¿cuál sería la agudeza visual normal? Digo, del túnel del metro por la longitud. 40/40. Y si trabajara a 200 pies, la letra más grandota de la cartilla, a los 200 pies, ese sería el tamaño más chiquito que el paciente debería de ver, y ese paciente vería 200/200 y vería requete bien. ¿Sí se entiende? ¿Alguien sabe por qué el agujero estenopeico? Me asomo por un agujerito, o si soy miope hago así y veo mejor. Se reduce la cantidad de luz que entra al ojo, disminuye la distorsión del paciente que tiene una ametropía, y entonces el paciente que no está viendo bien, si disminuye la cantidad de luz, entran los rayos de luz que van a dar directamente a la mácula, y si no se va 20-20, mejora mucho su agudeza visual. Entonces, hacer diagnóstico de una ametropía, no sabemos de cuál, no sabemos qué le vamos a prescribir, pero un médico que sepa hacer las cosas le tapa, no está viendo bien, está viendo 20-40, a ver, asómese por este agujerito, con el otro tapado desde luego, se fue a 20-25, 20-20, agua pasa por mi casa, este paciente necesita lentes y no tiene, ya, se vaya donde se los pongan, que él prefiera. ¿Dudas? Porque el destino nos alcanza. Pácatela. Esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. En cuanto, si hay alguna razón para sospechar que el niño puede tener algún problema, desde el recién nacido. Pero eso no es lo frecuente. Eso no es lo frecuente. Pero sí déjenme decirles que hay una edad plástica que termina alrededor de los 6 o 7 años de edad, en donde si el desarrollo sensorial de un ojo no es el adecuado, ese ojo se vuelve flojo o ambliope. Entonces, debe de revisarse alrededor de los 2 o 3 años, si no es que hasta antes. Si un niño no tiene graduación en un ojo y tiene mucha graduación en el otro, el ojo bueno va a ser el nítido, va a ser el que va a ser tomado en cuenta por su cerebro para ver, y el otro va a ser ignorado. Si se nos pasa el tren y también la edad donde termina esta plasticidad y el paciente ya no va a modificar su sensorialidad, va a ser ambliope toda su vida de ese ojo, porque los papás no se dieron cuenta. 20-20, 20-200, ¿y cuándo se dio cuenta? Pues no, hasta que un niño o ya un adolescente o hasta adulto se tapa un ojo, se lo talla y dice, caray, no veo, estoy viendo muy borroso. Pues si ya tiene más allá de 6, 7 años, va a ser muy difícil, prácticamente imposible corregirle su visión. Entonces, para beneficio de estos niños que tienen este problema de la diferencia de graduación o de revisión de un caso de una catarata congénita, en fin, debe ser lo más pronto posible. Si es una catarata, no se diga ahí, la cirugía, si es que se justifica, debe ser lo más temprano posible, y ahora sí se operan los niños de días de nacidos. Vamos a hablar algo de párpados, también de volada. Si de alguna manera
les parece que voy demasiado prisa, también me quitan el hipertiroidismo y me dan mi dosis de hormona y me vuelvo más lento. Pero tenemos poco tiempo. Bien, tenemos la maravilla de dos pliegues musculocutáneos que están enfrente del globo ocular y que son una barrera para las agresiones extraordinaria. Pero no acaba ahí su función, como veremos en las siguientes dos pláticas. Sí son pliegues musculocutáneos, un superior y un inferior, que protegen al globo ocular porque están enfrente de él mismo. Un párpado superior y un párpado inferior, un párpado superior y un párpado inferior. Aquí vemos su espesor. La conjuntiva, que es esa mucosa transparente que cubre la parte anterior del globo ocular y que se refleja sobre sí misma como la pleura para cubrir entonces la parte posterior del párpado, nos da entonces una conjuntiva vulvar, con dos Bs grandes, por favor, Bs del labio, no nos confundamos, y una conjuntiva tarsal. Es la misma, que se refleja sobre sí misma, y por lo tanto hay un fondo de saco superior y un fondo de saco inferior. Los lentes de contacto no se pueden ir para allá atrás a ver quién los saca de junto con el nervio óptico. Aquí hay un fondo de saco y aquí hay un fondo de saco. Aquí están en el espesor del párpado elementos muy importantes. Desde luego, el músculo elevador del párpado, que acompaña al músculo recto superior desde el vértice de la órbita, se inserta en el tarso y que cuando se contrae, abre. ¿Quién inerva al músculo elevador del párpado? Tercero, sí señor. Está el músculo orbicular también, el que cierra el párpado, el que cierra la hendidura palpebral, en forma normal en el parpadeo o en el sueño. Ese es un área del músculo orbicular que le llamamos palpebral, y hay otra área que le llamamos orbitaria, que es la que nos permite cerrar enérgicamente la hendidura palpebral. ¿Quién inerva el orbicular? ¿Perdón? El séptimo, sí. Y aquí están las glándulas de meibomio, las más importantes, sebáceas, pero también están las glándulas de Sais, que son glándulas sebáceas modificadas, y están las glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas, y están también, todas ellas drenan a el borde libre del párpado superior y del inferior, y están ahí también los folículos para las pestañas, que nos protegen también. Al tocarlas de inmediato cerramos cuando no lo estamos haciendo nosotros mismos o sabemos que nos las van a tocar. Entonces, de atrás para adelante, conjuntiva vulvar, fondo de saco, conjuntiva tarsal, que después de un epitelio de transición se vuelve piel. La piel de la parte anterior de los párpados es la piel más delgada del organismo, con abundante tejido celular subcutáneo, y por eso con las agresiones mecánicas de inmediato se nos produce un edema importante. Este es el músculo orbicular. Este es el tarso, que es como el esqueleto del párpado, y aquí arriba se insertaría el músculo elevador del mismo. Más atrás, la glándula de meibomio, enorme, sebácea, y ya diremos para qué sirve una glándula ahí, sebácea, meibomio y Sais, para qué están, y luego la conjuntiva, insisto. Este septum orbitario es un tejido que en la juventud es rígido y que sostiene en su sitio atrás la grasa que rodea al globo ocular en la órbita. En la órbita hay prácticamente el tejido que a ustedes se les ocurra. Yo bromeo que casi hasta endometriosis orbitaria puede haber, pero hay vasos, nervios, músculos, membranas, tejido
muy especializado, en fin. ¿Para qué sirven los párpados? Para proteger, para distribuir adecuadamente la película lagrimal, para eliminar la película lagrimal y para producir el material oleoso de la película lagrimal. Entonces, vamos por partes. No estoy hablando de lágrima, estoy hablando de película lagrimal. Y para empezar, déjenme decirles que hay dos grandes representantes de la lágrima. La lágrima refleja, la que se presenta, la lágrima que sale cuando lloramos, cuando entra un cuerpo extraño, cuando bostezamos, y la lágrima basal de lubricación que tenemos todo el día y toda la noche, lubricando la parte anterior del globo ocular. Esa, la de lubricación, es la que es distribuida adecuadamente cada vez que parpadeamos por los párpados. Esa película lagrimal basal o de lubricación tiene tres capas: una capa oleosa externa en contacto con el aire, producida por las glándulas sebáceas del párpado, y ya sabemos para qué están ahí. Y que es importante de esta capa oleosa, evita la evaporación. Cuando no funcionan bien las glándulas sebáceas del párpado, hay mala calidad de la capa oleosa y la lágrima se evapora rápidamente, y aunque haya insuficiente cantidad, es de mala calidad y finalmente el ojo funciona como si estuviera con menor humedad de la adecuada, secón. Y también sirven los párpados para eliminar la película lagrimal. ¿Y cómo es eso? Bueno, ya veremos también un esquema cuando veremos por ahí aparecerá, entre esta y la que sigue, de vía lagrimal. Pero el chiste es que existe un punto lagrimal inferior y un punto lagrimal superior. ¿Se han visto el punto lagrimal? ¿Todos? Muy bien. Y también resulta que este punto lagrimal superior e inferior se continúan con un canalículo correspondiente, superior e inferior, y vierten su contenido en el saco lagrimal. Ese saco lagrimal está en la rama ascendente del maxilar superior, en un nicho que forman esa rama ascendente del maxilar superior, aquí, y el lunguis. Para eso sirve el lunguis. Esa broma de todas las alumnas de primer año de medicina, se te ve el lunguis y ya no saben dónde taparse. Bueno, pues ese unguis es el que está ahí formando ese nicho para el saco lagrimal, esa mucosa, esa bolsita de mucosa que recibe la lágrima que viene de los ojos y que se continúa por el conducto lacrimonasal hasta el cornete inferior, y la lágrima va a dar hasta la nariz y las estamos tragando continuamente. Por eso en los velorios se nos suelta la nariz, o cuando lloramos se nos suelta la nariz, porque el flujo de lágrima hasta la nariz aumenta. Pero no es un mecanismo como la coladera de un patio de servicio, que nada más la gravedad es lo que hace que se vaya para allá el agua y que se vaya el drenaje. No era así de fácil. Por algo tenemos un punto lagrimal inferior, que podría haber sido la gravedad, pero tenemos un punto lagrimal superior, ¿y quién manda para allá la lágrima? Pues resulta que el saco, todo está muy bien pensado. La lágrima va a dar al saco lagrimal, el saco lagrimal pues se puede apretar y reabrirse, y entonces resulta que tenemos un ligamento que abraza al saco lagrimal por la parte anterior y un ligamento que abraza al saco lagrimal por la parte posterior, y que va a dar del hueso a la comisura nasal de la hendidura palpebral. Y cada vez que parpadeamos, casi aplauden los dos ligamentos. ¿Y a quién colapsa? Al saco lagrimal. Y cuando abrimos, se reexpanden. ¿Y qué le pasa al saco lagrimal? Se vuelve a abrir. En ese momento
hay, bueno, cuando se colapsa, presión positiva en los puntos lagrimales, ahí no se va nada, pero en el momento que abrimos los ojos y se reexpande el saco lagrimal, como aspiradora, absorbemos la lágrima y se va al drenaje de la misma hasta el cornete inferior. Chulada, ¿verdad? También le hacemos los oftalmólogos a la plomería. Entonces, tenemos 3 diferentes tipos de glándulas en el borde libre del párpado y vamos a analizar muy rápidamente algunos trastornos de estas estructuras tan importantes, consideradas accesorios del globo ocular. Hablaremos de algunos trastornos inflamatorios, otros de posición, congénitos y mínimo, así, 2 palabras, tumorales. Como ustedes saben, bueno, los inflamatorios más frecuentes son los orzuelos y los chalaciones, que son 2 padecimientos inflamatorios de las glándulas sebáceas, generalmente de meibomio, pero también se pueden involucrar las de Séez. Una aguda, un proceso agudo, con pus, se quedan los estafilococos generalmente dentro de la glándula, se forma un pequeño absceso que se llama orzuelo, el pueblo le llama perrilla, y este orzuelo es una inflamación aguda, infecciosa, con gérmenes dentro de la glándula. Todos tenemos estafilococos en la piel, el epidermidis, todos lo tenemos, pero fluyen, entran y salen, y si por alguna razón se tapa el conducto de salida, se quedan los cocos dentro y se nos hace un orzuelo. Este orzuelo tiene todos los datos de la inflamación aguda, calor, dolor, rubor y tumor, y nos duele y está gordo y está rojo, en fin. En cambio, el chalación es una inflamación crónica, ahí ya no hay pus. Sí puede ser que haya un material igual, menos líquido que el pus, que lo consideramos un material granulomatoso crónico, pero ya sin gérmenes, y entonces dura mucho más tiempo. El orzuelo puede ser el antecedente de un chalación, pero muchas veces es agudo y luego se hace crónico, ya no hay gérmenes, pero se queda la pelotita. Ya no duele, ya no está tan rojo, pero ahí se quedó la bolita. Y a veces el chalación es primario, surge solito sin el antecedente de un orzuelo. Hablaremos también un poquitito de blefaritis y de dermatitis. Diagnóstico de camión, tiene una perrilla, esto es un orzuelo. ¿Cómo se tratan los orzuelos? Con calor, muy bien. ¿Qué más? ¿Con calor con qué? Alguien me tiene que decir, por favor, ¿con qué? Dice en el mexicano que se tratan los orzuelos. Con agua de manzanilla. Que los oftalmólogos no creemos que tenga en absoluto ningún poder especial, pero en México es imposible hablar mal de 2 cosas: del agua de manzanilla y de la Virgen de Guadalupe. De tal manera que más vale no discutir. Agua de manzanilla, sí, agua de manzanilla, porque se tiene que hervir, nomás, si no se van a poner agua del charco. Dependerá desde luego de qué nivel es el paciente, pero si es un campesino que no es fácil que encuentre agua potable, accesible, en fin, pues hay que decirle que hay que hervirla y calientito se ponga los fomentos, pero eso es lo que en realidad nos va a hacer que esto evolucione mejor. ¿Qué más? Pues bueno, si el paciente dice, y nomás vine para que me recetaran calor, que me ponga fomentos y para eso me cobró. Bueno, pues entonces, ¿qué más hay que ponerle? ¿Algún antibiótico? ¿Esteroide? No necesariamente, no. ¿Qué antibiótico?
alguno sencillito y carismático como los argentinos. Por favor, no se vayan a las quinolonas, no se vayan a algo sofisticado. Cloranfenicol sigue habiendo en el cuadro básico. Se vale, no es el ideal para tratar una conjuntivitis muy agresiva, menos una queratitis, una úlcera corneal, pero estas cosas sí. Polimixina, neomicina, bacitracina, sí, por favor, y no hagan que el paciente compre una quinolona, que lo único que va a hacer es que se va a ir haciendo cepas resistentes de sus propios cocos por andar usando el último grito de la moda. Cuando, como este paciente tiene más de una glándula, porque el edema es importante, aquí hay desde luego una glándula afectada, pero es muy probable que haya 2 o 3 o hasta 4. Cuando las glándulas abarcadas son más de 1 o 2, vale la pena prescribir antibiótico sistémico, y lo mismo, no se nos vayan a nada sofisticado, y generalmente les va requete bien, por ejemplo, con dicloxacilina, por aquello de que los estafilococos suelen producir penicilinasa, es un buen antibiótico, con la frecuencia adecuada, 3-4 veces al día, y también por el tiempo adecuado. Esto es bien frecuente, que hay que insistirlo, también en conjuntivitis, porque el paciente, si es bacteriano, en cuanto se siente bien, deja el antibiótico. Y eso generalmente provoca cepas resistentes otra vez, que decirle por lo menos 5 días. Esto, en cambio, es un chalación. El aspecto de esta bolita es diferente, no está roja, y les puedo platicar, me lo creen, como el Plan Global de Desarrollo, me lo tienen que creer, nadie entiende nada, pero si tocamos el orzuelo duele, y si tocamos un chalación, claro, hay que hacerlo con decencia, no duele. Porque si de verdad que sí le duele, no, pues sí le duele, pero es muy diferente el dolor de un absceso en la piel a de tener una pequeña tumoración, pero crónica, no inflamatoria. Chalación. ¿Cómo se tratan los chalaciones? Hay que ir por ellos. Y esto, pues sí es del oftalmólogo, pero no tiene mayor ciencia. La mayor dificultad que se puede enfrentar a alguien que va a operar un chalación es que infiltre el anestésico y luego, ¿y dónde estaba la bola? Eso es todo. Entonces, azul de metileno, rompen el hisopo, azul de metileno, marcan su glándula o su bola, la del paciente, o con un poquito de tetracaína, con un hisopo, tocan la bola y luego con el borde no cortante de la hoja de bisturí, marcan su bolita, de alguna manera que sepan dónde está la bola, y entonces ahora sí viene la parte chocante para el paciente, que es infiltrar el anestésico aquí. Es chocante, arde mucho, más que el piquete, arde mucho la gilocaína. Si la edad y el estado general del paciente en cuanto a su situación de irrigación en general lo permiten, pues utilicen, y de su presión arterial, idealmente anestésico con epinefrina, para que sangre menos, y si no, bueno, pues nada más la gilo. Se toma después de esto con una pinza de chalación, que eso también es del instrumental del especialista. Es una pinza que tiene en una de las valvas, es completa, y la valva que se contrapone es solo la periferia, y entonces esto nos permite abrazar con la pinza y atornillar la tumoración, y entonces ahora sí ya bien sujeta el área gorda toda ella por nuestro anestésico, hacemos la incisión en donde debe de ser y brota el material granulomatoso crónico que estaba haciendo el problema. Si no brota es que no le atinamos a la glándula y no la marcamos bien, pero no se vale hacer fajitas, a ver la que sigue,
y la que sigue. Y después se quita la pinza, sangra un poquito, apósito compresivo, se acabó el problema. ¿Por qué algunas gentes tienen orzuelos y chalaciones de mayor repetición que otros? Esto es como alguien se ha preguntado por qué algunas gentes tienen pitiriasis capitis simple, ¿qué es eso? Caspa. Y otros nunca tienen, pues hay cierta tendencia, ¿no? Y esto es igual, hay gentes que tienen cierta tendencia a los orzuelos y los chalaciones. Depende de diferentes causas, pero una de ellas que hay que descartar es que el individuo esté haciendo un esfuerzo en ver con nitidez, que tenga, por ejemplo, un astigmatismo muy pequeñito, el ojo hemétrope perfecto, rara vez se encuentra, cero absoluto, rara vez se encuentra. La mayor parte de los seres humanos tenemos un astigmatismo de 0.25, media dioptría. Hay gentes que esa media dioptría no les da problema nunca, y hay gentes que esa media dioptría los hace hacer cierto esfuerzo. Ven 20/20. No tienen problema de calidad de la visión, pero sí de esfuerzo. Y acaban haciendo orzuelos y chalaciones. Se les planta el 0.50 de astigmatismo y se van los orzuelos y chalaciones. Claro, hay gente que de plano no quiere usar lentes nunca, prefiere orzuelos y chalaciones. Otro chalacionzote marca, volteate para otro lado, y este igual. Blefaritis. Dos grandes grupos, blefaritis escamosa y blefaritis ulcerosa o ulcerativa. Y aquí están involucrados generalmente dos tipos de gérmenes. Los mismos estafilococos de los que ya hemos venido hablando, generalmente epidermidis, y el Pityrosporum ovale, hongo de la piel que produce la dermatitis seborreica, la caspa y las blefaritis. Escamosa, vean ustedes, no se ve la hiperemia del párpado en esta fotografía, pero créanmela, es un borde libre rojo, a veces con prurito, a veces no, pero si uno lo ve con detalle, se ven las escamas. La escamosa es la que es más frecuente con mucho. La ulcerosa, la etiología es la misma, y lo que uno ve en realidad son costritas, no ve las úlceras. Hay que remover mecánicamente las costritas y entonces dice uno, sí, cierto, ahí están las ulceritas. Como en este caso, ahí están las costritas de las ulceritas de una blefaritis de este tipo. Entre costras y escamas, también esta es una blefaritis marca chamuco. ¿Cómo se tratan? También les podemos poner algún tipo de antibiótico. Si alguien me dice, yo prefiero ponerle sí antibiótico, pero también esteroide, como los abogados, aceptando sin conceder. Pero lo más importante es el aseo. Este tercer punto del tratamiento es la parte más importante. Y habitualmente les pedimos a los pacientes que se froten el borde libre del párpado con un hisopo humedecido en shampoo para niños. Los shampoos para niños sí arden cuando entran al ojo, pero menos que los shampoos que no son para niños, porque el pH es neutro. Hay que diluirlo, más o menos al 50%, se hace espuma con el hisopo y con eso se frotan. Esa es la parte importante, como las cubiertas del barco que las tallan para limpiarlas y los pisos de las casas, igual en el borde libre del párpado. Que tengo hongos, tállale. Todos tenemos ácaros en los bordes libres, en el borde libre del párpado, igual que en el resto de la piel. Si los buscamos, ahí están. ¿Producen blefaritis? Habitualmente no. Bueno, dermatitis. Y las dermatitis del párpado son igual que las dermatitis de cualquier otro sitio. Hay que buscar qué es lo que está produciendo el problema. Es un medicamento nuevo,
es un jabón nuevo, es un cosmético nuevo. Hay que buscar desde el punto de vista de hipersensibilidad y alergia qué está sucediendo, y sí, estos se resuelven o evolucionan muy bien con esteroides tópicos. A veces es necesario, sí, dar también sistémicos, pero siempre hay que manejarlos adecuadamente, tanto los tópicos como los sistémicos, a dosis adecuadas y en forma decreciente. Habitualmente el aspecto de una dermatitis es así: cierto grado de hiperemia, aumento de los pliegues cutáneos, prurito y escamas finas por el rascado, porque sí son pruriginosas. En este caso es bilateral, mucho más importante en su ojo derecho. Este término de los trastornos de posición vamos a analizar rápidamente también 3. Hablaremos aparte, aunque para algunos podría ser un trastorno de posición, de la tosis. Algunas gentes, algunos textos, sobre todo los antiguos, se refieren a esto como la triquiasis, otras gentes dicen distiquiasis. Pero el chiste es que las pestañas crecen en la dirección equivocada. En lugar de para enfrente, es para arriba o para abajo, y de alguna manera tocan el globo ocular, y cuando es en la córnea, esto es muy molesto. Pestañas que crecen hacia abajo, pestañas que crecen hacia arriba, y en esa temporada, en que actualmente es la única en la vida del ser humano que dicen que qué chulada de gordo, porque ahora todo es ser flaco. Esos niños que tienen unas piernas así llenas de pliegues, en fin, unos cachetes enormes. Hay niños que tienen tal tamaño de cachete que las pestañas del párpado inferior tocan la córnea. ¿Qué habría que hacerles? Pues cerrarles la boca, pero no se puede. Entonces, a veces es necesario ponerles lubricante mientras llega la época en que baja esta maravillosa edad de la gordura, única ya en la vida que se considera cosmética. Pero tenemos que vertir el párpado, y a veces, claro que con la piel de los bebés a veces esto es terrible, tenemos que poner alguna cinta que jale las pestañas mientras podemos operar. Desde luego que no haríamos nada quirúrgico en estos casos, porque se resolverá al paso del tiempo. Pero sí hay que ponerle, sí, lubricante a este ojo, y a veces es necesario también ponerle antibiótico. Hay 2 trastornos de los párpados: cuando se pierde el equilibrio de los músculos que están en el borde, en el párpado mismo, y los ligamentos de sostén. Uno de ellos es el entropión, y vean ustedes cómo en este paciente las pestañas salen entre el párpado y el globo ocular. Esto crea molestia, hay sensación de cuerpo extraño, hay roce con el globo ocular, y esto hay que resolverlo. Hay diferentes causas de entropión, así se llama esto, y el ectropión es lo contrario, es cuando se evierte el párpado, y también es molesto porque no se maneja adecuadamente la película lagrimal. Este es un entropión y este es un ectropión. Los hay de diferentes causas, los más frecuentes, ambos, entropión y ectropión, de tipo senil. Como en este caso, vean ustedes qué rojo y qué molesto está este paciente con su ectropión. El punto lagrimal está hasta acá. ¿Cuál es la diferencia entre lagrimeo y epífora? ¿Y el lagrimeo? Parcialmente cierto, pero sobre todo hablamos de lagrimeo cuando se produce la lágrima, generalmente en forma refleja, y circula, como bien dijo la doctora. Y epífora,
cuando escurre porque está tapado el drenaje, como veremos a continuación en vías lagrimales. Trastornos congénitos, epicanto, coloboma y criptoftalmos, que les voy a mostrar. El epicanto es muy frecuente, el coloboma es menos. Ay, por cierto, creo que no tengo fotos de coloboma. Y criptoftalmos todavía menos. De hecho, los criptoftalmos que yo conozco, ahorita se los voy a enseñar, son de libro. Yo no he visto ningún paciente en vivo y a todo color. Pero este sí, déjenle. Bueno, déjenme encuentro. Este es el epicanto, ahorita me regreso a tosis. El epicanto es esto, es el ojo del oriental, un pliegue de piel que va del párpado superior al inferior y que produce un pseudoestrabismo. En los países orientales todos tienen epicanto. En nuestro país la mayor parte de los bebés y de los niños tienen epicanto, pero luego se resuelve. Pero los esquimales, los chinos, los japoneses, los coreanos, todos tienen epicanto. ¿Por qué produce un pseudoestrabismo? Porque la piel tapa parte de la esclerótica y el observador interpreta que este ojo está desviado para adentro porque se le ve menos blanco aquí que lo que uno está habituado a ver en un globo ocular. Y si voltea a la derecha, bueno, parece que el ojo izquierdo está completamente clavado, no se le ve nada de esclerótica. Y entonces el observador dice, hijo, pero qué desviación tan grandota. Y no es cierto, está tapado lo blanco. ¿Cómo sabemos la diferencia? Desde luego hay maniobras para descubrir un estrabismo, no tiene caso que nos metamos en eso. Pero una luz de lamparita enfrente de los ojos de un niño, de los dos ojos de un niño que no tiene estrabismo, pero que parece que sí, los dos reflejos caen en el centro de la pupila. Y caen en el centro de la pupila de frente, y caen en el centro de la pupila de lado, y caen en el centro de la pupila de los dos ojos del otro lado. Eso es epicanto. Que el hermano, que sí tiene una desviación, entonces en un ojo cae en el centro de la pupila y en el otro cae excéntrico, en el caso de que el ojo esté para adentro, una esotropia, el reflejo está en la parte temporal de la pupila. Déjenme regresar a tosis. Desde luego, la tosis es una posición anormal del párpado superior y puede ser congénita o adquirida, y no se aprenda en el cuadro ni pretendan copiarlo, pero hay diferentes causas de tosis, desde congénita a adquirida por diferentes causas. Problemas de inervación, problemas en el músculo, problemas mecánicos, etcétera. Todo esto es lo que estamos analizando aquí. Y les decía yo, entonces se pueden hacer con tosis o adquirida de diferentes causas. Entre ellas, por ejemplo, una parálisis de tercero completa, el párpado se cae como cortina o telón de teatro, y esa es la neurogénica, por ejemplo, y las hay de diferentes tipos. Aquí está un niño con una tosis congénita. Esta es una verdadera tosis, pero lo que está en realidad haciendo que pese más el párpado es la cantidad de piel excesiva que hay en los ancianos y que hay que recortar para que esto no exista. Y pues la hay también por otras causas. En este caso puede ser esto inflamatoria transitoria, se cae el párpado, se resuelve el problema inflamatorio y se resuelve el problema. Y también esta niña, lo que les estoy mostrando aquí, es lo que se llama el síndrome o el fenómeno de Marcus-Ghon, en donde el paciente tiene una tosis y se le pide que mueva, que se ría, mueva la quijada, o el bebé que la tiene, porque generalmente se nota más en niños, hablo de infantes, niños y niñas,
se le pone el biberón o el seno materno, empiezan a succionar y el párpado se les levanta. Aquí la niña mueve la quijada, se ríe y el párpado se le levanta. Ese es lógicamente un problema de inervación, cortocircuito de inervación entre los nervios craneales involucrados en esto. Esto es un criptoftalmos. No se abre la hendidura palpebral. En la vida embrionaria, los párpados se van formando cada uno por su lado, llegan a fusionarse cuando se unen y luego se vuelven a abrir. Hay quien se queda, afortunadamente son muy, muy raros estos casos, quien se queda en la etapa en que no había realmente apertura palpebral. El globo ocular detrás de esta alteración normalmente no es funcional. Verrugas, todo lo que se les pueda ocurrir se pega en los párpados, más verrugas, lesiones de herpes zona o zóster, heridas, y déjenme decirles algo, el punto lagrimal está aquí, el canalículo ha sido seccionado, en la medida de lo posible, esto debe cerrarlo un oftalmólogo, y digo en la medida de lo posible porque si esto es lo único que tiene, puede esperar al oftalmólogo o puede irse a un lugar donde se le atienda adecuadamente. Si la vida está en peligro y esto es lo menos que tiene el paciente por el carambazo que se dio o le dieron, pues entonces esto habrá que cerrarlo como mejor se pueda. Pero esto no se debe cerrar con puntos separados como si fuera alcancía en la piel cabelluda. ¿Por qué? Porque no se restablece la continuidad del canalículo y entonces el paciente puede tener epífora después porque no tiene una adecuada vía de eliminación de su lágrima. Y desde luego el vaso celular, pues ahí está igual que en el resto de la piel, expuesta a los rayos solares, en fin, todo esto es de derma, no me voy a meter en esto, hay algunas técnicas especiales para remover los vasos celulares de los párpados, según el tamaño, más agresivas y menos, pero esto es no nomás de especialidad, es de alta especialidad, así es que ya no voy a meterme en esto. ¿Alguna pregunta o comentario? Allá se los haiga, del verbo ayudar. Vamos a ver. Vamos a ver vías lagrimales. Esta que está aquí es la glándula lagrimal. Enorme, pesada, allí arriba del globo ocular, entre el globo y el hueso frontal, la glándula lagrimal principal, la reina. Pero si nos las quitan, no pasa nada, absolutamente nada. Lloraremos sin lágrima, como recién nacidos. Es totalmente normal que los recién nacidos no tengan lágrima. Lloran y parece que, ay, me estás manipulando, niños, porque no lloran, no tienen lágrima. Esto aparece después, en las primeras semanas de vida. Pero esto puede tener, por ejemplo, algún problema maligno, se remueve la glándula lagrimal principal y no pasa nada. ¿Y por qué lo digo así en ese tono irónico? Porque hay otras glándulas lagrimales que les llaman accesorias. Y esas son las de Wolfring, ahí van a aparecer los nombres, creo yo. Las de Wolfring y Krauss. Las glándulas lagrimales accesorias, nada más porque son chiquitas y nadie las ve y son microscópicas y están en la conjuntiva. Pero cuando no tenemos de esas, tenemos un problema muy serio de humedad. Y esas son las que se dañan en las quemaduras
Y esas son las que se dañan en la artritis reumatoide y las enfermedades autoinmunes, esas son las que se dañan en el lupus, esas son las que quedan devastadas en síndromes de Stevens-Johnson serios. Y entonces resulta que las accesorias, cuando no hay, qué problemones hasta de opacidad corneal. Pero de una u otra manera, dice que aquí, sí, ahí se produce la lágrima. Pero vamos a hablar de la película lagrimal importante, la de lubricación. Ya dijimos dónde se produce la primera capa y no dijimos las otras. La primera capa, ¿dónde se produce? En las glándulas sebáceas del párpado. Se drena, se forma una capa oleosa que impide la evaporación de la película lagrimal, se conserva en su sitio y hace de sus funciones adecuadamente. La siguiente capa para adentro es la capa acuosa propiamente dicha, y esa es la que se produce en las glándulas lagrimales accesorias que están en la conjuntiva de Wolfring, con W, ahí va a aparecer el nombre, y Krause. Y la capa más interna es la capa mucosa, que se produce también en glándulas microscópicas de la conjuntiva, pero estas son las glándulas ustedes no se acuerdan, pero yo sí, cuando hablaba de corrido. En inglés es goblet, caliciformes, las glándulas caliciformes de la conjuntiva. Y son mucosas, producen moco, y la capa más interna de esta película lagrimal es mucosa, producida también por la conjuntiva. De una manera o de otra, por el llanto, o por un cuerpo extraño, o por luz intensa, lágrima refleja, también interviene un poco en la lubricación. Estoy exagerando la diferencia, pero insisto, si esta nos la quita no pasa mayor cosa. Sea de aquí o de la película lagrimal de lubricación, toda tiene que irse a la vía lagrimal. Punto lagrimal superior, punto lagrimal inferior, canalículo superior, canalículo inferior, saco lagrimal y conducto lacrimonasal hasta el cornete inferior. Ahí drenamos toda nuestra lágrima habitualmente. Si la plomería es adecuada, si la instalación también, pues entonces no hay ningún problema. ¿Qué es la dacrioestenosis? Se nos taponeó el drenaje. Y es muy curioso porque dice la gente, tengo comezón en el lagrimal. ¿Hasta acá? Sí, yo no sé por qué dicen en el lagrimal y es el área nasal de la conjuntiva. Pero en fin, así dice, tengo comezón en el lagrimal. Bueno, cuando se tapa la vía lagrimal, habitualmente lo hace en el conducto lacrimonasal, aquí. Y habitualmente son tapones de detritus o de desechos celulares y moco. En muy pocas ocasiones, porque aquí hay hueso, y para que esto llegue hasta acá se necesita que el conducto pase por la perforación del hueso. A veces el hueso está imperforado. Y entonces, enseguida vamos a ver el cuadro clínico, pero ¿cómo se les ocurre que esto se puede arreglar? Está tapado aquí. El hueso está perforado, no es un problema que no haya perforación de hueso, y allá cabe, lógicamente, sea un conducto sin término. Se tapó aquí está el tapón. ¿Qué puedo hacer? Uno es drenar, ¿cómo?
Exacto. Perfecto. Eso se llama sondeo. Y déjenme decirles que es un procedimiento extraordinariamente doloroso. Dicen los pediatras que la circuncisión en los recién nacidos no les duele. Que porque no están bien mielinizados. Pues todos lloran. Yo no he visto ninguno que acabe a las carcajadas porque le cortaron el pizarrín. Y esto es igual. Hacer un sondeo, lo digo porque hay oftalmólogos que hacen sondeos en niños sin anestesia. Terapia enzimática, todo el mundo encima del niño. Y esto puede ser muy riesgoso, además ahora los derechos humanos se les irían encima, ¿verdad? Pero si el niño realmente llorando, muy molesto, voltea enérgicamente y se escapa de quien lo esté deteniendo, pueden hacerse falsas vías con la sonda, les llamamos sondas, esto es un sondeo, innecesariamente. Creo que, esa es mi opinión personal, tratar de evitar el riesgo de una anestesia es como decir, yo no vuelo en avión, yo voy a Tijuana en burro porque también me da miedo que algo vaya a suceder en el autobús. Entonces ni vuelo, ni voy en autobús y menos en carro. Entonces voy en burro y allá nos vemos en 2 semanas. Yo creo que el médico tiene que tener una clara idea de qué produce dolor y qué sí se vale y qué no se vale. Algo que no se vale es pretender hacer, por pequeño que sea un niño, un sondeo sin anestesia general. Y nunca hacemos un sondeo antes de los 6 meses de edad, habitualmente alrededor del año. Y no es miedo a la anestesia, es darle la oportunidad a que con masaje, y ahorita vamos a hablar del masaje, esto se resuelva. Y a veces se resuelve hasta espontáneamente. No le dan de comer al niño, o se les cae de la cama y hace un berrinche de aquellos, y en una maniobra de Valsalva intensísima, ¡pum!, avienta el tapón. ¡Ay, se cayó el niño! Ya a los siguientes días ya no le escurre la lágrima, pues se le sirvió la caída. No fue la caída, fue el llanto intensísimo que aventó el tapón. Nunca hacemos sondeos en adultos porque tienen una utilidad extraordinariamente baja. Y si es una maniobra muy dolorosa, hay que anestesiar al paciente. Si lo vamos a anestesiar, echemos mano de un procedimiento que tenga más frecuencia de éxito que un sondeo. En los niños tiene mucho más éxito que en el adulto un sondeo. Pero también alguien que se pueda presumir que sabe un poco de plomería de vías lagrimales, lo primero que hay que pensar en hacer es un masaje. Pero un masaje adecuado, no así. Estamos pensando que es un bebé o un niño en su primer año de vida. Y claro que si uno le dice a la mamá dele masaje, pues ya en su casa acaba mareando el dedo, pero no realmente no produce ninguna presión. Lo que estamos tratando de hacer es con nuestro dedo ayudar a colapsar el saco lagrimal y empujar por presión el tapón hacia abajo. En un porcentaje alto de casos, a veces les decimos a los papás, déjennos solos con el niño. O lo van a oír llorar, o se quedan los papás por decir, voy a hacerle un masaje intenso, va a llorar. Si no llora no tiene sentido, porque lo que estoy tratando de hacer es empujar el tapón. Es una maniobra, sí, dolorosa, produce dolor, el niño llora, pero es tolerable. No es un procedimiento armado en que llega uno hasta el cornete inferior entrando por el punto lagrimal. Esa sí es violación. Entonces, hace uno presión hacia adentro y hacia abajo, intenso sobre el saco lagrimal, un número adecuado de segundos,
20, 30 segundos. El niño termina llorando, sí, sí es una agresión, pero también en un porcentaje alto de casos, por ahí de la tercera parte, muchas veces, oiga, ya, regresan los papás diciendo, ya no tiene problema de que se le escurra la lágrima. Que eso no lo resolvió, que tiene 3, 4 meses de edad, hay que esperar, vamos a ver, sigan dándole masaje, sigan poniéndole antibióticos, si tiene francamente infectado el contenido, si esto está tapado, pues ahí está estático el líquido ahí adentro y lógicamente se sobreinfecta. Le aprieto al saco lagrimal en un niño con dacrioestenosis, que cuando ya está infectado se llama dacriocistitis, y entonces claro que lo que sale por los puntos lagrimales pues es francamente material purulento. Ahí habría que dar antibióticos, tanto allí puestos tópicos como muy ocasionalmente sistémicos. Y finalmente, ¿cuáles son los 2 procedimientos que en realidad resuelven el problema? El sondeo en niños en un porcentaje alto, pero hay niños que llevan 1 o 2 sondeos y siguen, o se resuelve una semana y vuelven a taparse. Ya no sigamos con 4º, 5º, 6º sondeo, vamos a hacer algo mucho más drástico, pero útil. Y esto es, imagínenselo, síganme. Los otorrinos lo hacen por vía nasal y desde luego que es cosméticamente mucho más favorable. Es más difícil y hay que hacer cirugía endoscópica, pero quien la hace, lo que se hace muy bien. El oftalmólogo lo hace por piel, que finalmente termina siendo una herida que viene suturada al paso del tiempo prácticamente a cielo abierto. Abrimos piel, ahí está el saco lagrimal. Antes de incidir el saco lagrimal, perforamos el hueso de la nariz, que puede hacerse como los picapiedra, con cincel y martillo, teniendo mucho cuidado cuando ya va a caer uno en la cavidad nasal, de no lesionar la mucosa nasal ya del otro lado del orificio sencillo, porque si la desgarro ya no me va a servir la cirugía. Hay una sierra de Stryker, ustedes conocen las sierras de Stryker porque se quitan los yesos. Sierra de Stryker que no gira, y por eso la puede uno tocar contra la mano y no pasa nada, si le llega casi a pararse la sierra de Stryker y no se cayó la mano. Lo mismo sucede con la sierra de Stryker para dactiosistorhinostomía, así se llama esta. Dactiosistorhinostomía. Une la nariz con el saco lagrimal, dactiosistorhinostomía. Si se hace con sierra de Stryker, va fragmentando las capas del hueso, pero cuando llega a la mucosa la respeta. Claro, si siguiéramos empujando, estaríamos lesionándola. De esta manera, una vez que quitamos ya la sierra de Stryker, nos permite quitar el rodete del hueso. De este lado está íntegra la mucosa nasal, y de este lado ahí está la chulada del saco lagrimal. Yo ahora una ventana en medio, si yo empujo el saco lagrimal, toca a la mucosa nasal. Incido el saco lagrimal de arriba a abajo e incido a través de mi rodete, que debe tener alrededor de 10 milímetros, 1 centímetro de diámetro idealmente. Incido la mucosa nasal de arriba a abajo. Se necesita un buen anestesiólogo, porque si no es un sangradero espantoso. Y aspírale y aspírale y aspírale, y se pasa uno las horas aspírale y aspírale, hasta que se vacía el paciente. En manos de con un buen anestesiólogo y usando un nitroprusiato, lo que sea necesario para hipotensión, que sepa manejar hipotensión, nos va mucho mejor
cuando es un anestesiólogo que maneje esto adecuadamente, son fundamentales, y mis respetos para los buenos anestesiólogos. Son médicos con M mayúscula, se las saben de todas. Al buen anestesiólogo se le conoce en las broncas, como al buen piloto aviador. Aterrizar y despegar y todo, y si el clima está bien y el avión funciona, no es tanto problema, pero cuando las cosas se empiezan a complicar, mis respetos, eso sí es saber medicina. Bueno, el chiste es que una vez incidido el saco lagrimal, incidida la mucosa, suturamos piso con piso, el paciente está acostado, y techo con techo, de saco lagrimal y de mucosa, y de saco lagrimal y de mucosa. Y hemos abierto un paso a desnivel, creado por nosotros, de aquí a la cavidad nasal, a donde va a escurrir directamente nuestra lágrima. Esa es la definitiva, la más grandota, dacrioscistorrinostomía. Existe un procedimiento intermedio que es la canalización de la vía lagrimal, que lo que se hace es introducir, imagínense una banda de Silastic, como un tubito de Silastic, que se le puede poner en un extremo una sonda igual que la de un sondeo, y en el otro extremo otra sonda igual. Hacemos dacrioscistorrinostomía y además introducimos por arriba un extremo de la sonda y por el de abajo el otro extremo de la sonda, y empujamos la sonda hasta que termina, ya hecha la dacrioscistorrinostomía, terminan saliendo las ondas por el cornete inferior, los jalamos por la nariz, y entonces imagínense que hay un paciente que tiene dacrioscistorrinostomía, pero además tiene toda la vía lagrimal canalizada con Silastic. ¿Y esto para qué? Pues hay casos en que la estenosis no está acá, sino está más arriba, y los canalículos lagrimales tienden a volverse a cerrar si están inflamados o cerrados por irritación de la conjuntiva y la piel en el orificio, etc. Hacemos esta tunelización con el Silastic, lo dejamos ahí 6 meses, sacamos las ondas, hacemos un nudito y esto se queda ahí 6 meses. Y después de 6 meses, aquí queda aquí el nudito que nosotros hacemos del Silastic. En 6 meses jalamos el Silastic, cortamos y jalamos toda el Silastic, lo extraemos, pero esta férula nos permite que tanto el canalículo superior como el inferior permanezcan con buena luz para funcionar. Esto es parte de lo que mencionaba la doctora, y lo importante es que el 70% de la lágrima drena a través del canalículo inferior, el resto lo hace a través del canalículo superior. Hay casos afortunados que, aunque no sean cerrados traumáticos por alguien que sepa canalizar la vía lagrimal y cerrar, con la simple permanencia e integridad del canalículo superior es más que suficiente para que no haya epíflora. Estos son conceptos que ya les dije en forma muy general. El parpadeo produce presión negativa en los puntos lagrimales en el momento de la reexpansión de la hendidura palpebral. La película lagrimal tiene estas 3 capas que les había yo dicho: una capa oleosa, una capa acuosa y una capa mucinosa. La capa acuosa se produce en las glándulas lagrimales accesorias de Wolfram y Krauss. Las glándulas sebáceas son las de Meibomio y Sais, estas producen la capa oleosa. Las glándulas lagrimales accesorias, la capa acuosa. Y finalmente las células caliciformes de la conjuntiva producen la capa acuosa.
El sondeo es esto precisamente, sí, se dilata con un dilatador de punto lagrimal. Déjenme decirles que el esquema está haciendo una dilatación del punto lagrimal inferior y un sondeo de la vía lagrimal inferior. Cuando se puede, cuesta un poquito de más trabajo, pero cuando se puede, preferimos entrar por el superior, puesto que el inferior sí maneja un porcentaje más grande del flujo lagrimal. Entonces, dilatamos el punto lagrimal, ya sea el inferior, de preferencia el superior, introducimos la cánula o la sonda, tocamos hueso y ahí nos vamos a la posición totalmente vertical y empujamos hacia abajo, y a veces se siente como avienta, como va uno abriendo tejido hasta que llega uno al cornete inferior. Déjenme enseñarles unas cuantas fotografías. Esto es parte de lo que hace una dacriosistorrinostomía. Esta es una dacriocistitis aguda, abscesote en el saco lagrimal. Esto hay que manejarlo médicamente, primero con antibióticos y después resolverlo. En este caso, así ya de grandote, no hacemos sondeo, hacemos algo que sea más adecuado el pronóstico postoperatorio, generalmente una dacriosistorrinostomía. Vean otro paciente con una dacriocistitis aguda. En las dacriocistitis crónicas, muy frecuentemente no hay este aspecto de material purulento contenido en el saco lagrimal. El paciente tiene epífora, el paciente está obstruido, pero no tiene necesariamente un absceso. Y todo esto es lo que platicamos. Hay que dar antibióticos, algunos sugieren calor local, y finalmente la dacriosistorrinostomía suele ser necesaria después de haber controlado el proceso agudo. A veces se encuentra uno casos como así de drástico, y es bilateral. Ven ustedes este saco lagrimal aquí, y la cantidad de material purulento que ha drenado después de haberlo presionado. Sí he visto pacientes así, y frecuentemente los canalizan pensando que esto es algo maligno, que la paciente tiene un problema muy serio de alguna enfermedad maligna, y no es más que una dacriocisto, pero más vale canalizarse y que se maneje donde debe de ser. Esta es una fístula del saco lagrimal a la piel. Los pacientes dicen que tienen el lagrimal por fuera, y resulta que por aquí escurre la lágrima y no llega hasta el cornete inferior. Le ponemos fluoresceína y vean por dónde escurre el material con fluoresceína. Esto se hace una buena dacriosistorrinostomía y se puede cerrar la fístula. Si uno intenta cerrar la fístula sin abrir adecuadamente el drenaje hasta la nariz, suele volverse a hacer la fístula.